La Meca, la ciudad más sagrada del Islam, y su centro espiritual, la Kaabá, han sido durante siglos un lugar de peregrinación y devoción para millones de musulmanes de todo el mundo. En tiempos recientes, han ocurrido varios fenómenos climáticos naturales en la región que han captado la atención tanto de devotos como de observadores laicos. Muchos creyentes han interpretado estos eventos como señales divinas que podrían estar relacionadas con profecías islámicas sobre el fin del mundo. En esta extensa disertación, exploraremos estos fenómenos, su impacto en la comunidad musulmana y cómo se relacionan con las escrituras y tradiciones islámicas. La Meca es la ciudad natal del profeta Mahoma y el lugar donde recibió las primeras revelaciones del Corán. Es la ciudad hacia la cual los musulmanes dirigen sus oraciones diarias y a la que millones de fieles peregrinan anualmente durante el Hajj, uno de los 5 pilares del Islam. La Kaaba es un edificio cuboide situado en el centro de la gran mezquita de la Meca. Considerada la casa de Dios, Bait Allah, es el punto focal hacia el cual los musulmanes de todo el mundo dirigen sus oraciones. La estructura actual ha sido renovada y reconstruida varias veces a lo largo de la historia, pero sigue siendo el centro espiritual del Islam. En los últimos años, la Meca y la Kaaba han sido testigos de varios fenómenos climáticos inusuales. Estos eventos han sido interpretados por algunos como señales divinas, con implicaciones profundas sobre la fe y el futuro de la humanidad. A continuación, se describen algunos de los eventos más significativos. Uno de los fenómenos más impactantes han sido las inundaciones. La Meca, aunque situada en una región árida, ha experimentado fuertes lluvias que han causado inundaciones en la ciudad y en la gran mezquita. En noviembre de 2009, la Meca sufrió inundaciones significativas debido a lluvias torrenciales. Las aguas inundaron partes de la ciudad y la gran mezquita, dificultando el acceso de los peregrinos y causando daños materiales. Las inundaciones han sido vistas por algunos como señales del descontento divino. En el Corán y los hadices, se menciona que el agua puede ser un signo de purificación y también de castigo divino. En este contexto, las inundaciones en la ciudad sagrada pueden ser interpretadas como una advertencia de la proximidad del fin de los tiempos, recordando a los fieles la importancia de la rectitud y la observancia religiosa. Las tormentas de arena son comunes en la península arábiga, pero su ocurrencia en momentos específicos ha sido vista por algunos como significativa. En marzo de 2021, una intensa tormenta de arena envolvió la Meca, reduciendo la visibilidad y afectando las actividades diarias de la ciudad. En la tradición islámica, las tormentas de arena pueden ser vistas como manifestaciones de la ira divina. En los hadices, hay menciones de tormentas y vientos fuertes como signos del fin de los tiempos. La ocurrencia de estas tormentas en la Meca puede ser interpretada como un recordatorio para los creyentes de la necesidad de mantenerse firmes en su fe y prácticas religiosas. Las tormentas eléctricas en la Meca han sido otro fenómeno que ha captado la atención de los fieles y los estudiosos religiosos. En septiembre de 2015, una tormenta eléctrica golpeó la Meca, causando la caída de una grúa en la gran mezquita, lo que resultó en la muerte de más de 100 personas y heridas a muchas más. Los relámpagos y tormentas eléctricas pueden ser vistos como manifestaciones del poder de Dios. En el Corán, hay referencias a los relámpagos como signos del poder y la majestuosidad de Allah. El incidente de la caída de la grúa fue interpretado por algunos como una señal divina, una advertencia para que los musulmanes reflexionen sobre sus acciones y se preparen para el juicio final. Temperaturas extremas. Las temperaturas extremadamente altas han sido un fenómeno creciente en la Meca, afectando a los peregrinos y a los residentes de la ciudad. En los veranos recientes, las temperaturas en la Meca han superado regularmente los 45 grados Celsius, poniendo en riesgo la salud de los peregrinos durante el Hajj. El aumento de las temperaturas extremas puede ser visto como un signo del cambio climático, pero también ha sido interpretado por algunos como una señal de los tiempos difíciles que preceden al fin del mundo. En los textos islámicos, hay menciones de un calor intenso como uno de los signos menores del día del juicio.
En la escatología islámica se mencionan signos menores y mayores que preceden al día del juicio. Los fenómenos climáticos pueden ser considerados parte de estos signos. Señales menores: aumento de la injusticia y la opresión, desobediencia a los padres y falta de respeto por los mayores, proliferación de la ignorancia y el analfabetismo, incremento de las calamidades naturales, señales mayores, la aparición del Mahdi, el regreso de Jesús, Isa, a la tierra, el surgimiento del Dajjal, el anticristo, la salida de Gog y Magog. Los fenómenos climáticos recientes en la Meca pueden ser interpretados como parte de las señales menores del fin del mundo. Las calamidades naturales, como las inundaciones, tormentas de arena y temperaturas extremas, son vistas como advertencias divinas que recuerdan a los creyentes la proximidad del juicio final. Desde una perspectiva teológica, los fenómenos naturales son a menudo interpretados como señales de la voluntad divina. En el Islam, se cree que nada sucede sin el permiso de Allah, y los eventos naturales son vistos como manifestaciones de su poder y propósito. Los creyentes son llamados a reflexionar sobre sus vidas y a fortalecerse en su fe y prácticas religiosas en respuesta a estos eventos. Los fenómenos climáticos en la Meca han tenido un impacto significativo en la comunidad musulmana mundial. Estos eventos no solo han afectado las condiciones físicas del Hajj y otras peregrinaciones, sino que también han influido en la espiritualidad y las creencias de los fieles. Durante las inundaciones de 2009, muchos peregrinos enfrentaron dificultades para realizar los rituales del Hajj, lo que llevó a un aumento en la oración y la reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la fe. Respuestas de los líderes religiosos. Los líderes religiosos han jugado un papel crucial en interpretar estos fenómenos y guiar a los creyentes. Han enfatizado la necesidad de volver a los principios fundamentales del Islam, como la justicia, la caridad y la obediencia a Allah. Tras el incidente de la grúa en 2015, muchos líderes religiosos llamaron a los musulmanes a ver el evento como una prueba de su fe y a intensificar sus actos de devoción y arrepentimiento. La Meca y la Kaaba siguen siendo centros de espiritualidad y devoción para millones de musulmanes en todo el mundo. Los fenómenos climáticos recientes en estas áreas han sido interpretados por muchos como señales divinas del fin del mundo, recordando a los creyentes la importancia de la fe, la justicia y la preparación para el día del juicio. Al reflexionar sobre estos eventos, los musulmanes son llamados a fortalecer su conexión con Allah y a vivir vidas de rectitud y devoción. Recientemente, un terror palpable se extendió por la multitud como una entidad inexplicable que surgió de debajo de la venerada Kaaba, rompiendo la tranquilidad del espacio sagrado. La vista inesperada desencadenó un miedo colectivo, dejando a los fieles desconcertados y aprensivos acerca de la fuerza sobrenatural que había perturbado la santidad del espacio sagrado. ¿Qué vieron los musulmanes? ¿Cuál es el significado de lo que asusta a los musulmanes? ¿Acaso son estas señales de que se acerca una gran hora? Los invito a ver hasta el final del video para saber qué cosa misteriosa se escondió debajo de Kaaba todo el tiempo. ¿Y cuál es la gran hora? El Hajj, uno de los 5 pilares del Islam, es una obligación religiosa que todos los musulmanes deben cumplir al menos una vez en su vida si son física y financieramente capaces. Esa actividad anual no es digna de mención si un musulmán no tropezó con un monte de tierra, inusualmente elevado mientras estaba haciendo el Hajj. La gente hace algo investigaciones y en algunos documentos históricos, Hazrat Abdullah bin vio por qué este ritual es tan impactante y sorprendente para los musulmanes hasta hoy. Cuando Hazrat Abdullah bin Zubir comenzó la reconstrucción de Kaaba, excavó todo el lugar y llegó a una piedra en el suelo que era verde. Se detuvo allí porque se suponía que estas eran las tumbas. Luego le preguntaron a la gente de Kuray y dijeron que era la tumba de Isma al-Isam y Ajar Ali Salum, por lo que no debía tocarlos. No tocaron el suelo durante la reconstrucción para mostrar su respeto al profeta, pero varios fenómenos extraños han ocurrido en la inundación de Kaaba más recientemente.
Es como un acto de Dios tratando de revelar algo debajo de Kaaba, aparte de las tumbas del profeta. El montículo elevado anormal más tarde resultó ser un enorme trozo de hueso, insinuando la existencia de una criatura, alguna vez majestuosa, que vagaba por la tierra generando dudas sobre cuál es el origen de esos grandes huesos. Algunas personas señalan que son los restos de los Nefilim, la misteriosa criatura gigante mencionada en la Biblia. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas del hombre y les dieron hijos. Estos fueron los hombres fuertes que fueron en la antigüedad, los hombres de renombre. En Génesis 6:4, el esqueleto encontrado en la escena prueba que hubo una guerra entre los humanos y los gigantes Nefilim, o los huesos son los restos después del incidente del arca. Estos se explican en la victoria de los hisitas contra los Nefilim. La historia de los israelitas derrotando a los Nefilim se encuentra en la Biblia, específicamente en el libro de Números. Según el relato bíblico, los israelitas, liderados por Moisés y Josué, entablaron batallas con varios pueblos mientras viajaban por el desierto. La derrota de los Nefilim se describe en el contexto de estos conflictos militares. La narrativa bíblica a menudo incluye elementos de intervención divina y milagros. Los acontecimientos en el caso de la derrota de los Nefilim se presentan como una demostración del poder y la asistencia de Dios a los israelitas. Los detalles específicos de cómo los israelitas vencieron a los Nefilim se describen en los textos religiosos y están sujetos a interpretación y creencia dentro de diferentes religiones y tradiciones. Es importante tener en cuenta que la historia de los israelitas y los Nefilim es un tema de interpretación y creencia religiosa. Las interpretaciones pueden variar entre las diferentes tradiciones religiosas y culturales. Estas tradiciones explican en el día del juicio a los Nefilim y a cualquier otro ser humano que no subió al arca, recibió el juicio divino de Dios. La salvación es solo para la humanidad. Los Nefilim eran mitad humanos y mitad ángeles, fenómenos de la naturaleza. No debían ser parte de aquellos de la humanidad que recibirían una somtacha, una resurrección de entre los muertos. La salvación se logra pues a través del arrepentimiento. Cuando se les da la oportunidad de comprender las acciones de los Nefilim, demostraron que no se arrepentirían y no tenían intenciones de arrepentirse. Una cosa más que quizás ya sepas es que la gran hora es el momento en que la humanidad resucitará de sus tumbas para ser juzgada y recompensada o castigada. En consecuencia, es muy parecido en comparación con el día del juicio, ya que es el momento en que todos seremos juzgados por Cristo por nuestro comportamiento en la tierra. El concepto de la gran hora, un evento fundamental en la historia que supuestamente ocurrió en un pasado distante, está profundamente arraigado en diversas mitologías y tradiciones religiosas. Este evento cataclísmico provocó la destrucción simultánea de las malas acciones y de los Nefilim, al tiempo que recompensaba a los justos con la oportunidad de embarcarse en una nueva vida, en una tierra fresca y sin contaminación. El término gran hora implica un momento de inmenso significado, uno que trasciende el paso ordinario del tiempo y marca un punto de inflexión decisivo en el curso de la historia. Diferentes culturas y sistemas de creencias pueden atribuir diferentes nombres o interpretaciones a este evento, pero el tema subyacente sigue siendo consistente, una transformación radical que purga el mundo de malevolencia y proporciona una borrón y cuenta nueva para que los virtuosos reconstruyan sus vidas. Lo central de la narrativa es la idea de que las malas acciones simbolizan los aspectos más oscuros de la humanidad. Esto podría abarcar una variedad de transgresiones morales, corrupción social o incluso malevolencia sobrenatural, dependiendo del contexto cultural. Los Nefilim a menudo se describían como una raza de seres híbridos con ascendencia divina y humana. Se asocian frecuentemente con la corrupción y el pecado. En varias mitologías, la gran hora se visualiza como una intervención divina, una corrección cósmica, que limpia la pizarra de estas influencias negativas. En muchas tradiciones llega la recompensa por la rectitud, la forma de un nuevo comienzo en una tierra rejuvenecida. Esto significa una segunda oportunidad para aquellos que se adhieren a los principios morales
y mantienen su virtud frente a la adversidad. La imagen de una nueva tierra es un poderoso símbolo de renacimiento y renovación que ofrece una perspectiva esperanzadora sobre el potencial para el cambio positivo y la redención. La narrativa de la Gran Hora tiene múltiples propósitos dentro de marcos religiosos y mitológicos. Refuerza la idea de la justicia divina, asegurándoles a los creyentes que, en última instancia, la buena voluntad triunfará sobre el mal. Además, proporciona un marco moral que fomenta la adherencia para mantenerse recto y virtuoso con anticipación de las recompensas prometidas que siguen a la Gran Hora. Mientras que los detalles de la Gran Hora varían según las culturas y los sistemas de creencias. Su universalidad radica en su descripción de un evento transformador que reformó el destino de la humanidad, ya sea que se interprete como un juicio divino, un reinicio cósmico o un cambio espiritual. Despertar el concepto de la Gran Hora continúa cautivando la imaginación humana, ofreciendo consuelo e inspiración a través de la promesa de redención y un nuevo comienzo en una nueva tierra. Las señales de la Gran Hora que Dios ya había mostrado están llegando, aumentando la frecuencia de los terremotos. La creencia de que un aumento en la frecuencia de los terremotos es un signo de la Gran Hora está profundamente arraigada en ciertas tradiciones religiosas y apocalípticas. Esta perspectiva establece una conexión entre la actividad sísmica y los eventos divinos o cósmicos. Interpretar los fenómenos geológicos como indicadores simbólicos de una amenaza inminente. Es un momento transformador en la historia humana. En muchas narrativas escatológicas, los terremotos son vistos como manifestaciones del poder divino o perturbaciones cósmicas. La noción es que la Tierra misma responde a los cambios espirituales o morales dentro de la humanidad, con una mayor actividad sísmica que sirve como señal de advertencia. La correlación entre los terremotos y la Gran Hora sugiere que la intensificación de estos eventos naturales es un precursor de un cambio significativo y a menudo cataclísmico en el orden cósmico. Mientras que las explicaciones científicas atribuyen los terremotos a movimientos de placas tectónicas y procesos geológicos, las interpretaciones religiosas a menudo ven estos fenómenos a través de una lente simbólica, visto como un reflejo de malestar espiritual o intervención divina que señala un período de ajuste de cuentas o transformación. Esta creencia en el vínculo entre la frecuencia de los terremotos y la Gran Hora subraya la interacción entre los reinos físico y metafísico en narrativas apocalípticas. Sirve como una expresión metafórica de agitación y el cambio que incitas a los creyentes a reflexionar sobre sus vidas espirituales y prepararse para las posibles consecuencias de estos cambios sísmicos. A lo largo de la historia, Jesús ha transmitido señales y advertencias sobre la existencia del mal y la corrupción dentro de la Kaaba, como se documenta en el Corán, cómo una serpiente ha servido como guardiana de Alá en el pasado, y cómo una bestia actuará como mensajero de Alá en el futuro. Sin embargo, la historia no termina en ahí. También descubrimos que Alá le da poder a Satanás, uno de sus ministros, para cumplir su propósito de engañar a la humanidad. Examinando versículos específicos del Corán, como la Sura 21, encontramos a Satanás declarando su intención de engañar a la gente, excepto a los siervos de Alá sinceros y purificados. Es notable resaltar que Satanás, a pesar de su maldad, reconoce a los adoradores de Alá en alta estima. Esto plantea preguntas intrigantes. ¿No es peculiar que Satanás invoque el nombre de Alá para llevar a cabo sus actos engañosos contra aquellos que no se someten a él? Satanás proclama con tu poder. Seguramente los engañará a todos, insinuando que Alá y Satanás trabajan en conjunto para lograr las malévolas intenciones de Satanás de desviar a los incrédulos. Históricamente, las serpientes han simbolizado la fertilidad y la fuerza vital. A medida que las serpientes mudan su piel, representan el renacimiento, la transformación, la inmortalidad y la curación. Los uroboros son un símbolo de la eternidad y la renovación continua de la vida que encarna este concepto. Sin embargo, en varias escrituras las serpientes se representan como símbolos del mal y el castigo. En la Biblia, a menudo, se las asocia con astucia y atributos venenosos. Si bien las serpientes en sí mismas no son inherentemente malas,
sirven como una metáfora conveniente para el mal en numerosos poemas. Desde que Satanás engañó a Eva a través de la serpiente en el jardín del Edén, las serpientes se han asociado con el pecado. En ciertos hadith se recomienda matar serpientes, en particular aquellas con líneas blancas en la espalda o colas cortas, ya que se cree que causan daño a la salud y la vista humanas. Sin embargo, también se menciona que matar una serpiente conlleva consecuencias kármicas negativas, que conducen a renacer en el infierno o experimentar sufrimiento y desafíos, incluso en vidas humanas futuras. Esto incluye residir en áreas propensas a enfermedades y enfrentar obstáculos para el propio bienestar. Sin embargo, algunas personas pueden optar por matar serpientes para protegerse a sí mismos y a sus familias. Está permitido matar, pero no se permite convertir la matanza en un hábito. Si uno se permite matar, quedará atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. En varias escrituras las serpientes simbolizan la muerte, la destrucción, el mal, la tentación y el engaño, por lo que surge la pregunta de por qué una ley permitiría que una serpiente gigante apareciera en la Kaaba en la Meca. Tiene otro significado simbólico. ¿Significado? Las fuentes islámicas arrojan luz sobre la tarea de la bestia y su mensaje. El propósito de la bestia es distinguir entre creyentes y no creyentes usando el bastón del profeta Moisés. Marcará las frentes de los creyentes haciendo que sus rostros brillen, y con el anillo de Salomón marcará las narices de los no creyentes, haciendo que sus rostros se vuelvan negro. Esta clara distinción entre musulmanes y no musulmanes será evidente. Según fuentes islámicas, la bestia Apazar aparecerá 3 veces, siendo su aparición final la más significativa. Saldrá de la gran mezquita de la Meca, donde se encuentra la Kaaba. El Hadith de Tabani, bajo la base autoridad de Husin, afirma que la bestia saldrá de Al-Masjid al-Haram en la Meca, creando así la Kaaba. El trono de la bestia existe. Una teoría sobre que el tesoro de oro que se encuentra debajo de la Kaaba surgirá cuando la bestia reclame su trono. Probablemente sea cierta cuando llegue el tiempo del fin. Todo es posible. Esto recuerda la profecía que ya está sucediendo. El profeta Mahoma dijo que el Éufrates revela los tesoros dentro de sí mismo. Quien lo vea no debe quitarle nada. Se trata del secado del Éufrates, y cuando el río esté completamente seco, una montaña de oro aparecerá. El estado del Éufrates actualmente es crítico porque se ha extraído una gran cantidad de agua. Esto prueba la veracidad de la profecía que se menciona en las Escrituras. Sin embargo, quien la vea no debe tomar nada de él. Da miedo, porque el profeta nos advierte que no seamos codiciosos. De lo contrario, pagaremos por nuestras acciones. Por eso, incluso cuando las personas encuentran oro o tesoros en esos lugares, no deben tocarlos. Si lo hacen, el fuego eterno es su castigo. Hay un ejemplo para nosotros al violar las reglas de Dios, pero en esta historia el castigo es mucho más leve que es la historia de Adán y Eva. La verdadera razón por la que Adán y Eva fueron desterrados del jardín del Edén es que comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y malvado. Como se menciona en Génesis, no se les permitió comer del árbol de la vida, lo que llevó a su expulsión. Los eruditos del Islam creen que la bestia no es otra que la serpiente que protegía la Kaaba en la Meca durante la época preislámica. Según Ibn Abbas, la serpiente protegió la Kaaba durante más de 500 años, después de que un hombre intentó robar los regalos guardados en su interior y fue atrapado en un pozo por Alá. La serpiente vivió en el pozo protegiendo los regalos, según el relato que el profeta recibió Prophethood cuando estaba débil, y parte de la cubierta de la Kaaba se había quemado. Como resultado, el Quraysh decidió reconstruir la Kaaba. Sin embargo, una serpiente les impidió repetidamente demoler la sagrada Kaaba. Finalmente se pararon en el lugar de Ibrahim y oraron a Alá, pidiéndole permiso para reconstruir y solicitar que cuidara de la serpiente. Alá envió un águila que se llevó la serpiente. Esta serpiente se menciona en la Cuarta Opinión, refiriéndose al santuario más sagrado de Alá. Antes de la llegada del Islam, la Kaaba, el santuario sagrado, estaba custodiado por una serpiente. En la época preislámica, cuando las tribus árabes adoraban un panteón de dioses ídolos que practicaban el paganismo, oraban a Alá, invocando específicamente su nombre, pidiendo permiso para reconstruir la Kaaba,
y que cuidaran de la serpiente. Alá respondió a sus oraciones transfiriendo la serpiente. Este relato plantea preguntas sobre la naturaleza y el papel de Alá. Sugiere que Alá era inequívocamente una deidad pagana. En primer lugar, el hecho de que los paganos oraran a Alá invocando su nombre indica que era considerado su deidad. En segundo lugar, Alá respondió a sus oraciones transfiriendo la serpiente. ¿Por qué lo haría? Alá se complacerá en ver la restauración de un templo pagano. En ese momento, la Kaaba era un santuario pagano que albergaba 360 ídolos, que luego fueron destruidos por Mahoma durante la conquista de la Meca. Además, el relato afirma que fue Alá quien inició la serpiente para guardar los tesoros de la Kaaba. ¿Por qué Alá querría proteger los tesoros de un templo pagano? Considerando el escenario en el que un lugar de culto está custodiado por una serpiente hoy en día, es poco probable que se asocie con las religiones monoteístas del judaísmo y el cristianismo, en cambio, se asociaría más comúnmente. Con el paganismo, las fuentes islámicas proporcionan evidencia de que la Kaaba era de hecho un santuario pagano antes del advenimiento del Islam, según Sahih Bukhari. Cuando el profeta entró en la Meca el día de la conquista, había 360 ídolos alrededor de la Kaaba. Además, relatos históricos describían el árabe preislámico, religión donde la adoración de ídolos, incluida la adoración de Jabel y las farsas, tenía lugar en la Kaaba. Se hacían ofrendas de sacrificio a estas deidades, incluida la sangre de animales, y a veces incluso sacrificios humanos. Los árabes preislámicos también adoraban cuerpos celestes como las estrellas y el sol. Basándose en la evidencia presentada, se puede argumentar que Alá era una deidad pagana. Como se muestra en el comentario del Imam Ali, los paganos oraron a Alá y él respondió a sus oraciones. Alá era uno entre los muchos dioses ídolos adorados por los paganos en la Kaaba. Otro punto interesante es el nombre del padre de Mahoma, Abdullah, que significa esclavo de Alá. Si no existiera Alá en la Arabia preislámica, no podría haber ningún esclavo de Alá. Abdullah, que no era musulmán y murió antes del nacimiento de Mahoma, llevaba el nombre de Alá. Esto sugiere que Alá debe haber sido una deidad pagana, que existió como una deidad preexistente en Arabia pagana, antes de convertirse en el dios del Islam. La palabra Alá existía mucho antes de que se acuñaran las palabras musulmán o Islam. Volviendo al tema de la bestia, según la sura en el Corán. El mensajero de Alá. Se describe como una bestia de habla árabe. Esta bestia, conocida como la bestia de la tierra, supuestamente surgirá de la tierra durante los últimos tiempos. Su propósito será separar a los incrédulos de aquellos que adoran a Alá, marcando a los incrédulos para la destrucción. Se cree que es una bestia real que hablará a la gente en árabe. Considerando la naturaleza extraordinaria de este relato, se han proporcionado 3 traducciones diferentes de la Sura 2782. En el Corán, las traducciones describen el surgimiento de una bestia parlante de la tierra como señal del cumplimiento de su palabra por parte de Alá contra aquellos que carecen de fe en sus revelaciones. La bestia sirve como mensajero de Alá, hablando en su nombre y entregando un mensaje de advertencia a los incrédulos que no creyeron en los signos de Alá con certeza. Cuando Jesús regrese, tendrá profundas implicaciones para la humanidad. El regreso significará la derrota del mal, la restauración de la tierra y de Dios. La forma en que los individuos responden al regreso de Jesús depende de su relación con Él. Puede ser visto como la mayor calamidad en la historia de la humanidad o como el cumplimiento de la bendita esperanza. ¿Por qué nuestro Señor hizo su segundo regreso? Según un grupo de respetados eruditos bíblicos, Jesucristo nunca prometió que regresaría a esta tierra. La segunda venida afirma que es un mito, una promesa puesta en labios de Jesús por sus seguidores. Pero si Jesucristo no regresa, el mundo está condenado. No hay esperanza, nuestro mundo está desesperadamente enfermo. A pesar de la supertecnología y la explosión del conocimiento científico creado por una informatización más eficiente, el programa espacial y los avances en la ciencia médica, nuestro mundo no está mejorando en los últimos años. Según hemos oído, hay mucho sobre la reducción de armas, los planes soviéticos de la nariz de cristal para limpiar el medio ambiente y las promesas de reconstruir la economía.
A diario nos recuerdan a los asesinos, violadores, abusadores de niños, pirómanos y narcotraficantes que juegan con nuestra salud y acechan en nuestras calles. La creciente amenaza de la violencia callejera, las pandillas ahora están fuera de control, los crecientes problemas económicos y de intensa atención en el Medio Oriente, de Oriente y otras partes del mundo. Hemos contaminado muchas de nuestras vías fluviales y estuarios. Los desechos químicos peligrosos y la contaminación radiactiva mortal continúan siendo un problema, a pesar de los esfuerzos patrocinados por el gobierno para limpiar los antiguos vertederos y mejorar las instalaciones de almacenamiento existentes. La contaminación permanece. A pesar de las regulaciones gubernamentales, continúa FEMNER afectando a muchas áreas densamente pobladas. Ahora que nos enfrentamos a la forma de contaminación más devastadora de todas las contaminantes mentales, millones de jóvenes en el mundo, muchos de ellos en sus años preadolescentes, están viviendo en la inmundicia disponible. Cualquiera que posea un televisor y un reproductor de video tiene acceso a materiales pornográficos que retratan casi todas las formas de perversidad sexual lasciva imaginable. Llegan a millones de mentes jóvenes en desarrollo. Esta información moldea actitudes equivocadas sobre el matrimonio, la sexualidad y la relación entre hombre y mujer, a la que también ha contribuido el desarrollo de conductas desviadas sexualmente y los crímenes sexuales resultantes. De hecho, nuestro mundo está enfermo. Y una cosa es evidente, nuestros problemas no van a desaparecer. Solo queda una esperanza para el planeta Tierra, la segunda venida de Jesucristo. Si queremos tener paz alguna vez y encontrar soluciones reales a los problemas que amenaza la estructura misma de nuestra sociedad, entonces Jesucristo debe regresar. Pero según un grupo de más de 2 docenas de académicos que se reunieron en 1989 para un seminario sobre Jesús de 3 días, Jesucristo nunca dijo que regresaría. Increíblemente, este grupo y su enfoque de las Escrituras es representativo de un vasto cuerpo de teólogos, cuya influencia se ha sentido en todo el mundo de la erudición bíblica. ¿Qué sucede después del regreso de Jesús? A su regreso, cada rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se doblará ante su soberana majestad. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Filipenses 10:11. Él vendrá como verdadero juez para recompensar a sus santos santo y juzgar a los malvados. Apocalipsis 11:18. Es el día en que, según el Evangelio de Pablo, Dios juzga los secretos de los hombres por Cristo Jesús. Romanos 2:16. Jesús establecerá su gobierno y reinará sobre todas las naciones, arreglará todas las cosas y gobernará con vara de hierro para que se haga su voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. El Señor no ha revelado exactamente cuándo volverá. La hora y el día nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni lo sabrán hasta que Él venga. Pero sí ha revelado a sus profetas los acontecimientos y señales que precederán a su segunda venida. Los justos no necesitan temer la segunda venida o las señales que la precedieron. Las palabras del Salvador a sus apóstoles se aplican a todos los que se preparan para su venida y que la esperan con gozo. No se turben, porque cuando todas estas cosas sucedan, podrán saber que las promesas que han sido hechos para ti se cumplirán. Vive una vida plena. Una vida plena está marcada por un profundo sentido de propósito, satisfacción y conexiones significativas. Alcanzar la plenitud requiere un enfoque holístico que abarque varios aspectos de la existencia de uno. En primer lugar, cultivar la autoconciencia es comprensión suprema. Los valores, las pasiones y las fortalezas permiten alinear las metas personales con el yo auténtico. Oh Dios todopoderoso y misericordioso, Creador del cielo y la tierra, Señor de los mundos, nos dirigimos a ti con corazones humildes y llenos de súplica. Te rogamos por la protección de la Kaaba, la sagrada mezquita y la ciudad santa de la Meca. Pedimos que conserves estos lugares sagrados como símbolos de unidad y paz para todos los musulmanes del mundo. Que sean faros de fe y esperanza que iluminen el camino de aquellos que buscan tu guía. Te imploramos que alejes de ellos cualquier daño o profanación. Que sean preservados como lugares de veneración y reflexión, donde los creyentes puedan acercarse a ti
y encontrar tu misericordia. Oh Alá, también te rogamos por el fin del mundo, cuando todo lo creado volverá a ti. Te pedimos que nos concedas un final justo y misericordioso, donde podamos ser recompensados por nuestras buenas obras y perdonados por nuestros pecados. Prepáranos para ese día con corazones puros y almas llenas de fe. Que estemos listos para encontrarte y recibir tu juicio con serenidad y confianza. Oh Señor de los mundos, escucha nuestras súplicas y concede nuestras peticiones. Que tu paz y tu misericordia desciendan sobre nosotros y sobre toda la humanidad. Amén. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes.